Hey, hola, ¿qué tal, manhwakas? Hoy le traigo la parte número 6 del manhwa Maestro de la Biblioteca. Bueno, muchísimas gracias por haber alcanzado la meta anterior y muchísimas gracias también porque ya somos casi 1000 suscriptores. Bueno, sin más preámbulos, comencemos de una vez. Como lo dejamos anteriormente, donde el peliverde quería ser el maestro de nuestro protagonista. El peliverde le dice que era su primera vez también que desde el Chionroe Shimbo no hubiera transmitido más habilidades. A lo que el protagonista le pregunta que por qué debería ser él, ya que deberían haber gente más talentosas en la villa. A lo que él le responde que esa fue la primera vez que alguien de la edad de nuestro protagonista le hubiera bloqueado su ataque. Y que eso no era todo, también lo halaga porque ni siquiera hubiera entrado en pánico contra él y hubiera buscado una oportunidad para contraatacar, como si él fuera una persona que obtuviera experiencia en batalla, como aquellos libros de historia desde hace 30 años. El protagonista se exalta diciéndole que de qué estaba hablando, así que se diera pronto y que le enseñara su habilidad. Pero el peliverde le termina diciendo que antes de enseñarle la habilidad tenía que comerse la píldora, ya que si seguía con ella en la mano alguien podría robársela. Vemos momentos después, el peliverde le dice a nuestro protagonista que hasta que no terminara de disolver el elixir por completo, él se iba a quedar a su lado para ayudarlo. Por lo que el protagonista decide comenzar su procedimiento, diciéndose a sí mismo que ser un elixir con un poder impresionante, preguntándose si podría soportarlo. Pero como Jinwoo lo hubiera comido en su vida anterior, no hubiera visto problemas si él se lo comía. Por lo que al momento de echárselo en la boca comienza a percatarse de la cantidad de poder que fluía por su cuerpo, pensando que era demasiado ki que su cuerpo podría quemarse si continuaba así. El peliverde le termina diciendo que se detenga para que su cuerpo no se desgarrara, a lo que el protagonista solo pensaba que cómo podía detener ese elixir ya después de haberlo ingerido, que no podía escupirlo. Pero llega la administradora de la biblioteca para detener a nuestro protagonista diciéndole que escupirlo sería un desperdicio, ya que podían almacenarlo para luego, cuando su cuerpo pueda soportarlo, volver a entregárselo. Obviamente, buena oportunidad. A lo que el protagonista piensa que la energía se estaba absorbiendo, ya que ahora sí tenía la oportunidad de poder continuar con el procedimiento. La administradora de la biblioteca le dice a nuestro protagonista que va a mantener la energía adicional en la biblioteca y que la iba a sacar cuando su cuerpo lo permita. El protagonista le agradece. El chico peliverde le termina diciendo al protagonista que de repente él estaba tranquilo, que cómo era que su cuerpo se encontraba bien, firmando el protagonista diciendo que sí, que se encontraba perfectamente bien. Pero al momento de levantarse comienza a sentir el cuerpo muy extraño, por lo que escuchamos una explosión, preguntándose los de afuera que qué hubiera sido ese sonido, que si hubiera salido de aquella habitación del hermano Sochan, o sea, de nuestro protagonista. Por lo que vemos el guardia del protagonista que rápidamente va abriendo la puerta de la habitación del protagonista para preguntarle si se encontraba bien. A lo que vemos el maestro del protagonista, el peliverde, riéndose, diciendo al protagonista que era muy chistoso, que no murió usando el elixir, pero que hubiera chocado con la pared, ya que el protagonista se encontraba en una etapa totalmente diferente luego de haber comido la píldora. Vemos al protagonista preguntándole al peliverde que si era en ese lugar que iban a hacer el entrenamiento, a lo que este afirma diciéndole que el entrenamiento de artes marciales debe hacerse en un gimnasio, ya que ahí no había techo, así que no podría golpearse la cabeza, a lo que el protagonista le dice que dejara de hablar de eso. Él le termina diciendo que le iba a preguntar algo antes de empezar, preguntándole que qué opinaba de su habilidad, a lo que el protagonista dice que cree que se maneja con la mente y que es bastante rápida, diciéndole al peliverde que será la mitad de la respuesta, que si solo fuera de rápido, le hubiera dado otro nombre. Vemos que termina inyectando la energía a una roca. La roca comienza a dar vuelta y cada vez aumentando la velocidad, a lo que dice el peliverde, que era un arte marcial infinitamente acelerado, que eso era mucho mejor que una habilidad normal de trueno, diciéndole que eso tenía ventajas y desventajas, ya que si continuaba acelerando iba a ser así y termina cayéndose de la roca, diciéndole que si seguía acelerando llegaría un momento en el que no podría controlarlo, que incluso le pasaba a él, siendo el creador de esa arte marcial. Así que tuviera en cuenta que si se centraba en la velocidad se hubiera acabado, siendo el protagonista que entendía, a lo que le dice bien, empecemos con el procedimiento, diciéndole el peliverde que a través de la trinidad entre el cielo, la tierra y el ser humano, tenía que soltar un flujo suave de su ki, que no controlara el poder desde su cerebro, solo que lo cargara con su cuerpo. Pensando el protagonista para sí mismo que absorbe las enseñanzas como las bolas de algodón, que así es como se siente tener un discípulo, que debe tener cuidado si hay un cortocircuito, diciendo que no, que eso sería distinto si lo hubiera conocido unos meses antes, a lo que el peliverde le termina diciendo que ese es el principio básico, preguntándole al protagonista que se lo hubiera entendido, afirmando diciéndole al peliverde que era rápido en aprender,
pero que bueno, que lo intentara ahora él solo, diciéndole al protagonista que tenía talento, así que trabajara duro, diciéndole que un año sería perfecto, a lo que cuando este terminó abriendo los ojos y el protagonista se encontraba utilizando la habilidad, por lo que ya este se sabía la habilidad por un 60%. Qué pro este güey, se me hace similar al protagonista este de Nanomáquina. Si ustedes lo han visto, déjenmelo en los comentarios. Por lo que el prota le pregunta que si hacía eso podía aprender la habilidad, a lo que este quedaba totalmente estupefacto diciendo que ni siquiera él lo habría aprendido tan rápido. El protagonista moviéndose a una increíble velocidad, a lo que este solo se pregunta que cómo fue que pudo aprender su habilidad tan rápido. Vemos que antes de que el protagonista dominara la habilidad, se encuentra hablando con el peliverde, a lo que el peliverde le termina diciendo que bien, que lo hubiera hecho bien, que ahora tratará de imaginárselo cómo sería hacerlo con su mente, diciéndole a este que debería sentir una sensación de hormigueo, a lo que el protagonista siente, pero nos dice que a decir verdad no entiende ni verga. A lo que ve este al peliverde muy emocionado, preguntándose que por qué se emocionaba, que no entendía nada de lo que hubiera dicho. Ya que en primer lugar, ese guerrero que él hubiera mencionado de 30 años atrás era un talento y podía manejar muy bien su poder mental, y él no podía hacer nada de eso. Pero vemos que la huerca de la biblioteca le termina diciendo que no era así, a lo que el protagonista le dice que cómo era que estaban en la biblioteca. A lo que este le pregunta a la administradora de la biblioteca que qué se encontraba haciendo ahí en ese momento, a lo que ella le dice felicitaciones, que se ha registrado por primera vez un artes marciales. Recuerden que cada vez que el protagonista registra un arte marcial recibe una recompensa. Buscando está un libro llamado Paso del Dios del Trueno, o sea la misma habilidad que le quiere enseñar el peliverde. A lo que la chica de la biblioteca le terminó diciendo que ese arte era único y hubiera sido creado por el tío del protagonista, pero que el protagonista lo hubiera grabado por primera vez en la biblioteca. A lo que el protagonista le dice que se encontraba avergonzado, que no entendía ninguna de las enseñanzas de su tío, a lo que ella le decía que no tenía que entenderlo, ya que la biblioteca solo necesita sus oídos y sus ojos, ya que lo que el protagonista termina viendo, la biblioteca también lo puede ver, ya que la biblioteca se basa en artes marciales y él puede aprenderlas rápidamente, que en otras palabras, la biblioteca también aprende, que eso significa que todos aprenden. O sea, no sé si me doy a entender, es como que el protagonista registra un nuevo arte marcial y ese arte marcial se lo enseñan a otro que participa en la biblioteca y así sucesivamente, en generación lo van guardando y así sucesivamente. Ya, iban aprendiendo la biblioteca y también el alumno y esas cosas. Todas esas cosas complicadas. A lo que el protagonista se pregunta a sí mismo que si esas personas eran los gerentes de la chica de la biblioteca. Preguntándole a esta que si no lo hubiera olvidado. El hecho de que las artes puedan ser prestadas es porque fueron aprendidas obviamente. Aprovechándose el protagonista rápidamente de la oportunidad, diciéndole a ella que si podía tomar prestado el libro del Paso del Dios del Trueno, a lo que le llega un mensaje diciéndole que ya lo hubiera registrado, o sea que ya lo hubiera alquilado el libro del Paso del Dios del Trueno, diciéndole que ya cumplía los requisitos para desafiar al próximo administrador, mostrándole la tasa del progreso de la habilidad, a lo que volvemos al momento donde el protagonista se encuentra entrenando con el peliverde, a lo que la señora de la biblioteca le termina diciendo a la niña que vimos capítulo anterior que era la prueba para poder avanzar a la fase 2 de la biblioteca, diciéndole que ya el protagonista estaba lleno de contribución y que se había hecho más fuerte. Así que ella se va a enfrentar pronto al protagonista. Así que se preparará para presionarlo a fondo, diciéndole que le hiciera entender su posición, a lo que ella le dice que está bien, aceptando obviamente. Vemos que el peliverde se encuentra totalmente estupefacto al ver al protagonista utilizando la habilidad obviamente, a lo que el protagonista le pregunta que cómo lo hubiera hecho, preguntándole que qué tal estuvo su habilidad, a lo que no tiene nada que decir y comienza a reírse, por lo que le dice al protagonista que lo que hubiera hecho en ese momento, que él invirtió más de 10 años en su vida para poder hacerlo, diciéndole que él lo hubiera aprendido en 10 minutos, que no existía alguien así de genio. A lo que el protagonista se percata preguntándose a sí mismo que qué acababa de hacer, que hubiera mostrado un progreso repentino de sus propias habilidades, que era obvio que él dudara de él. Lo que vemos el peliverde que se encuentra con la cara hacia abajo, preguntándole al protagonista que si quería, pero él pensaba que lo hubiera regado. Pero él solo le pregunta que si quería entrar a su secta, a lo que él le dice que no lo piense y que simplemente entre, quedando como traumado, diciéndole al peliverde que diga que sí, que no lo pensara, que él tomaría la responsabilidad y lo iba a apoyar, a lo que el protagonista le dice que esperara, preguntándole si él no era muy joven para eso,
a lo que él le dice que quería, que si quería un elixir, que le iba a dar más de eso. A lo que el protagonista simplemente piensa para sí mismo que fue lo mismo que hubiera pasado con el tipo que lo invitó a tomarse el té tiempos atrás, diciendo que debía pensar bien lo que debiera decirle, diciendo que si entra a su secta de manera apresurada estaría restringido, pero que si se negaba, el peliverde lo miraría mal y lo odiaría. Pero vemos una persona diciéndole al peliverde que se detenga, y vemos que era la misma persona que el protagonista hubiera mencionado, diciéndole que buscaba de su amado sobrino, o sea del protagonista, preguntándole que si quería forzarlo a algo, a lo que este con mucho miedo niega rápidamente. A lo que él le dice que si lo cogía así del hombro y lo empujaba, ¿cómo sería capaz de negarse el protagonista? A lo que el protagonista solo lo mira y se quedan mirándose estos dos, disculpándose con el protagonista. A lo que el protagonista le dice que no pida perdón, que gracias a él por ayudarlo y que apreciaba sus talentos. El anciano le termina diciendo al protagonista que era bastante amable y que le agradaba, diciéndole que sobre la taza de té que hubieran acordado anteriormente, diciéndole que si podían tomarla en ese momento, a lo que el protagonista le decía que estaba avergonzado, pero que si en serio quería tomar una taza de té con él, a lo que se le dice que si tienen algo que decirle, que se lo podía decir ahora en ese momento, a lo que el peliverde le dice al protagonista que cuidara sus modales, pero el viejo termina callándole diciéndole que estaba bien, que ser salvaje era un talento que podía tener él al ser un niño, diciéndole que no sea tímido y que preguntara. Pero vemos que se ríe maliciosamente preguntándole al protagonista si estaba comprometido, a lo que el protagonista queda exactamente como nosotros, en blanco. Bueno gente, y hasta acá el video. Si quieren la parte número 7 vamos a poner una meta de 60 likes. Espero que se suscriban, ya que eso me motivaría mucho para seguir haciendo los contenidos, ya que si mis videos pueden motivarte en algo, pues lo continuaré haciendo. Muchas gracias y pasen buenos días.